Buenas a todos, Franck Kessié ya es oficialmente jugador del Barça 2022-2023. Es verdad que todos lo sabíamos de algún modo, que todos esperábamos. La fecha de confirmación de inscripción ya ha llegado y por lo tanto ahora sí que es oficial. Un jugador que es una pieza distinta, que es diferente, que no casa con el juego de posición, pero que sí tiene cosas para aportarle a ese tipo de juego que quiere Xavi. Vamos a analizar para qué lo quiere Xavi, vamos a analizar qué rol puede tener, cuándo puede aportar y en qué situaciones. Así que empezamos. Bien, lo primero de todo, como siempre hago con los análisis de los futbolistas, de los nuevos fichajes, es hablar de la posición, de sus posibles ubicaciones. Franck Kessié es un jugador que viene de jugar en el Milan, que es un mediocampista completo, un mediocampista que en el idioma Barça, es decir, él en el Milan viene a jugar de doble pivote, el Milan jugaba con 4-2-3-1 y por lo tanto una de estas dos posiciones siempre era para Franck Kessié porque se adapta muy bien. Realmente de definición podríamos decir que es un doble pivote o un interior en el 4-3-3, en un medio de campo de 3. Con lo cual en el Barça claramente yo lo veo en una de esas dos posiciones, la de interior, la de media punta. Para mí no es adaptable a una posición de pivote, aunque se ha dicho, sí que puede jugar ahí en momentos puntuales, sí que en ciertos momentos de partido, ante situaciones de emergencia, cosas muy puntuales, pero en el 4-3-3, incluso en el 3-4-3, yo creo que en el 3-4-3, con un medio del campo de 4, a Kessié lo veríamos o lo veremos en estas dos posiciones, es decir, exactamente lo mismo que en el 3-4-3. Por lo tanto, estamos ante un mediocampista diferente, distinto. No es un mediocampista de talento, aunque tiene eminentemente de talento, aunque tiene recursos técnicos muy interesantes y luego hablaremos, que pueden sorprender a la gente. Pero sobre todo es un mediocampista de mucha potencia física, mucha potencia y que abarca mucho terreno de juego. Él es un jugador que tiene piernas y potencia para llegar a su zona y para llegar a zonas que no le corresponden, con lo cual la primera prestación que tiene, la primera fortaleza del jugador de Costa de Marfil es que él no solo se responsabiliza de su zona, sino que abarca mucha zona de campo. Eso lo convierte en un jugador que puede, de esos de ida y vuelta, que puede accionar el ida y vuelta sin problemas y durante los 90 minutos. Abarca mucho porque tiene mucho físico, mucha potencia. Luego, es un jugador que por todo eso es un ayudador de equipo, llega a muchas ayudas de compañeros que están fuera de zona, que han perdido zona, en situaciones de pospérdida, es un baluarte, porque llega ahí, es decir, imaginemos que el extremo ha acabado en zona de área y por lo tanto están subiendo por lateral, ahí que sí puede salir tapando línea de pase y luego si el lateral rival puede llegar a salir, puede recuperar zona porque tiene pérdidas. Llega a las ayudas de, por ejemplo, de salir a la presión de uno de los centrales que el 9 no ha podido atajar. Si el otro mediapunta pierde marca, si el pivote se va, él tiene piernas para llegar a todo ello. Desde la posición de interior puede también llegar a ayudar al lateral, incluso en esas zonas intermedias. Es un ayudador, llega muy bien a las ayudas, con lo cual es un baluarte para el equipo, es de esos que suma en este sentido. Luego, ganador de duelos total. En estas situaciones de pie con pie, en estas situaciones de que llegan al choque cuerpo a cuerpo, pie con pie, incluso aéreo, es muy bueno. De hecho, gana el 46% de los duelos aéreos, un porcentaje muy elevado. Es ganador de duelos y luego es fantástico para la primera presión. Defendiendo hacia adelante es enorme, es un gran presionador, para eso lo quiero utilizar. Luego hablaremos de cuándo lo puede utilizar Xavi y para qué, pero en la presión hacia arriba reduce espacios muy rápidos, es insistente, no lo deja, aguanta los esfuerzos de presión, puede cambiar de ritmo para ir a una presión y luego si hay pases seguir a esa presión. Bueno, es muy buen presionador, recupera muchos balones en campo contrario, con lo cual es un jugador que va a ir muy bien para la pérdida, para atacar la pérdida, es decir, cuando el Barça esté en campo rival, tenga ataques posicionales muy trabajados y luego pruebe ese pase de riesgo y pierda balón, ahí que sí, se puede lanzar ahí en la primera presión, recuperar muy alto y luego hacer daño. Por lo tanto, gran presionador. Luego es muy buen llegador, precisamente por lo que decimos, por las piernas que tiene, es un jugador que tiene cierta cuota de gol. Llega al área, pisa el área porque luego sabe que no va a tener problemas para replegar, también emplea el chut cuando lo cree necesario, es un jugador que acaba muchas jugadas y luego llega en estas situaciones de segundo palo o en medio con mucha asiduidad
y con bastante buen timing, para ser un mediocampista. Es un jugador que puede sumar goles. Así que eso. Luego es un jugador que, aun ser potente y ser esa tipología de jugador que abarca mucha, que salta a la vista por su despliegue y su potencia, es un jugador con recursos técnicos. Que nadie le sorprenda verle pisar balón, verle ocupar recursos técnicos, tiene buen pase. De hecho, el 52% de sus regates son exitosos, tiene habilidad para salir y como digo, que no le sorprenda a nadie ver algún recurso poco habitual porque tiene calidad para ello. Es un jugador completo en este sentido, también tiene dotes para técnicamente tener el balón, conservarlo, asociarse, no va a tener ningún problema porque técnicamente es bueno. Y luego es un especialista en penaltis, los lanza de maravilla, de maravilla. La plataforma Transfermarkt nos dice que en 2021 marcó el 86% de los 15 penaltis que lanzó. Es muy fiable. Tiene diferentes maneras de tirarlo, no se pone nervioso, es muy bueno. Era el encargado de hacerlo en el Milan y por lo tanto es un especialista en eso. Vamos a ver si en el Barça también lo va a ser, si no va a tener cuota, pero en cualquier caso es algo que está ahí. Y luego, obviamente debilidades las tiene, sí que las tiene, porque es un jugador que el juego de posición le puede tener ciertos problemas para entenderlo, porque él no es posicional. Es un jugador que no es nada posicional, precisamente por eso creo que no puede jugar como pivote en el 4-3-3 que quiere el Barça. Es un jugador que pierde la posición muchas veces, porque cuando ve balón y se siente fuerte y con piernas, salta la presión, se va, cae a banda, conduce. La conducción es otra de sus virtudes. Cuando conduce, cuando activa la conducción, es muy difícil quitarle el balón, pero eso le hace entrar en otras zonas, pierde la posición, posicionalmente no es estable, con lo cual esa es una de sus debilidades. Tendrá que entender el juego de posición, ahí tiene campo, tiene trabajo Xavi y él de adquisición. A mí me crea ciertas dudas que él pueda entrar en el racionamiento del juego de posición y luego entraremos en la conclusión, pero hay ciertas dudas. Luego, es un mediocampista que, como muchos de los mediocampistas que son potentes, que van muy sobrados físicamente, no han tenido la educación o no han tenido que cuidar todos los detalles importantes para los medios, que son las perfilaciones, el cómo ubicarse, dónde recibir, los controles orientados. Eso no lo domina. Es decir, él muchas veces viene a recibir el balón no orientado, de manera absolutamente perpendicular, perdiendo de vista todo lo que hay a la espalda, y eso le hace tener que hacer dos toques, o lo que otros mediocampistas de talento pueden hacer en un toque, él utiliza dos o tres, por lo tanto no domina las perfilaciones. Los controles orientados no acostumbran a dar salida favorable para que pueda dar continuidad a la jugada, sino que tiene que controlar y luego salir. Como es potente y tiene buena conducción, hace de ello. No es un jugador que mejore la circulación precisamente por eso, porque necesita quizá algún toque de más, uno o dos toques de más, y luego cuando hace los pases al compañero no siempre son en ventaja. Ese pase que, por ejemplo, tiene que dar al extremo y que si no tiene el defensa cerca ya hay que darlo por delante para que pueda salir, o si tiene el defensa cerca hay que darlo aquí para proteger balón, eso le cuesta leerlo. Algunas veces lo hace, pero no siempre. Ahí tiene recorrido. Y luego, antes hemos dicho, tiene buen golpeo, acaba muchas jugadas, tiene baja precisión en el golpeo, solo un 33% de sus disparos cogen portería, por lo tanto acaba jugadas, algo que es importante, pero tendría que mejorar todo ello. Con todo ello, ¿para qué lo quiere Xavi? Para mí, yo imagino, vamos a ver durante la temporada, yo creo que viene a jugar un rol secundario, es decir, oportunidad de mercado, jugador muy específico, jugador para jugar partes finales de partido, partidos muy específicos que necesiten de físico, necesiten de mucha segunda jugada, ganador de duelos, que llegue, o partes finales para dar refresco. Yo no lo veo como un titular, para mí viene a jugar un rol de complemento de plantilla, pero sí para estas situaciones puede ser muy nutritivo para el equipo, segundas jugadas, campos de Osasuna, equipos que utilicen la segunda jugada, ahí que sí puede ser importante, y creo que para eso venir. Aún así, una pieza que viene a sumar, una pieza que tiene mucha potencia y que potencia la plantilla, porque va a sumar armas para un equipo, va a sumar armas para que Xavi las pueda utilizar. Que sí es jugador del Barça y bien utilizado puede ser muy productivo.